Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos, de cerca o de lejos, la ansiedad. ¿Hola? Sí, es un tema fundamental. Todos sentimos miedo, ¿no? O ansiedad. Son como señales de alerta. El miedo es más claro, ante algo que está pasando. Exacto, un peligro presente conocido. Pero la ansiedad, es más vaga, como una inquietud por algo que podría pasar, ¿verdad? Algo futuro o interno incluso. Justamente, es una anticipación. Pero, claro, la pregunta es, ¿cuándo esa señal se vuelve, un problema? ¿Cuándo deja de ser útil? Ahí queríamos llegar, los trastornos de ansiedad. Exacto. Son condiciones comunes y muy variadas, ¿eh? Pero lo que comparten es eso, un miedo o una ansiedad que se sienten excesivos, desproporcionados, y que además llevan a cambios en cómo actuamos. Y hoy vamos a explorar varios, basándonos en las fuentes que consultamos. Sí, vamos a hablar de las crisis de angustia, el trastorno de pánico, la agorafobia, también la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada. Y dos más de la infancia, ¿no? Ansiedad por separación y mutismo selectivo. Esos mismos. Un panorama bastante completo. Pues empecemos por algo que suena muy fuerte y que quizá la gente ha oído más. La crisis de pánico. O ataque de pánico. Sí, es realmente intenso. Imagina que de repente, sin aviso, te invade una ola de miedo o un malestar tremendo. ¿De la nada? A veces sí, o con un disparador mínimo. Y alcanza su punto máximo en minutos. Pero no es solo sentir miedo, ¿eh? Viene con un montón de síntomas físicos. ¿Cómo? Palpitaciones muy fuertes, que sientes el corazón en la garganta, sudoración, temblores, una sensación horrible de ahogo o de que te falta el aire. Uf. Dolor en el pecho, náuseas, mareos, escalofríos o sofocos, hormigueos. Y también cosas más cognitivas, como sentir que lo que pasa no es real, o que está separado de ti mismo. Y ese miedo terrible a perder el control, a volverse loco o incluso a morir, que mencionan las fuentes. Exacto. Es una experiencia aterradora. Pero ojo, una crisis aislada no es un trastorno. Ah, vale. Entonces, ¿cuándo sí hablamos de trastorno de pánico? Hablamos de trastorno de pánico cuando estas crisis, primero, son recurrentes. Y segundo, y esto es clave, son inesperadas. O sea, no hay un desencadenante obvio la mayoría de las veces. Ya. Y además, la persona empieza a vivir con una preocupación constante por si le va a dar otra crisis. O cambia su comportamiento, evita lugares o situaciones para que no le pase. Ese miedo al miedo, digamos. Entiendo. Esa evitación me suena que puede conectar con la agorafobia. ¿Es así? Precisamente. Están muy relacionadas a veces. La agorafobia es ese miedo o ansiedad muy intensa ante situaciones donde la persona siente que escapar sería difícil o que no tendría ayuda si le dan síntomas de pánico u otros síntomas que le incapaciten. ¿Qué tipo de situaciones? Pues usar transporte público, estar en espacios abiertos como, no sé, un mercado o un parque, o al revés, en sitios cerrados como un cine, una tienda, hacer cola, estar entre mucha gente, o incluso algo tan simple como estar fuera de casa sola. ¿Y la persona las evita activamente? Sí, la evitación es central. El miedo fundamental es a no poder salir o recibir ayuda si se siente mal. Vale, claro. Pasemos a miedos más específicos. Las fobias específicas y la ansiedad social. ¿Suenan diferentes entre sí? Lo son. En la fobia específica, el miedo es súper intenso, desproporcionado, pero está enfocado en una cosa muy concreta. Un animal, las alturas, una tormenta, la sangre, las inyecciones, volar. Algo muy puntual. Muy puntual. Y la exposición a eso, o a veces solo pensarlo, dispara casi siempre una respuesta de miedo inmediata. Se evita a toda costa. ¿Y la ansiedad social? En el trastorno de ansiedad social, el miedo no es a un objeto, sino a las situaciones sociales. Pero el núcleo del miedo es ser evaluado negativamente por los demás. El miedo al escrutinio, a sentirse avergonzado, humillado, a hacer el ridículo. Como hablar en público o... Hablar en público es un clásico, pero también conocer gente nueva, comer o beber delante de otros, ir a una fiesta. Incluso hay un especificador, solo actuación, si el miedo se limita a eso, a hablar o actuar en público. Entiendo la diferencia. Uno es al qué y el otro al cómo me ven. Ahora, ¿qué pasa cuando la ansiedad no es un ataque agudo ni un miedo tan localizado,
sino algo más constante, como un run run. Ahí entra el trastorno de ansiedad generalizada, ¿cierto? Exactamente. El TAG es distinto. Aquí no hablamos de ataques de pánico definidos, sino de una ansiedad y una preocupación que son excesivas y persistentes. ¿Sobre qué? Sobre un montón de cosas, diversos temas o actividades. El trabajo, los estudios, la familia, la salud, el dinero. La persona se preocupa por todo, la mayoría de los días y durante meses, al menos 6. Y le cuesta controlar esa preocupación, ¿no? Muchísimo. Es como si la mente no pudiera parar de darle vueltas a lo malo que podría pasar. Y esto se asocia con otros síntomas: sentirse inquieto, nervioso, fatigarse fácilmente, tener problemas para concentrarse, estar irritable, notar tensión muscular, dormir mal. Es como vivir esperando que algo malo pase. Exacto. Una expectación aprensiva, como dicen las fuentes. Siempre pensando en el peor escenario. Agotador, como bien decías. Sí, suena muy desgastante. Y nos quedan dos que mencionaste al principio, más relacionados con niños. Sí, aunque a veces persisten. El trastorno de ansiedad por separación. Es un miedo o una ansiedad excesiva y que no es normal para la edad del niño cuando se trata de separarse de las figuras de apego, usualmente los padres. ¿Cómo se manifiesta? Pues con mucho malestar solo de pensar en la separación o al vivirla. Preocupación constante por si les pasa algo a esas figuras o por si se pierden. Mucha resistencia a salir, a ir al cole, a dormir fuera de casa o solos. Pesadillas sobre separación, a veces hasta quejas físicas como dolores de barriga o cabeza. Entiendo. ¿Y el otro? El mutismo selectivo. Este es curioso. Es cuando un niño es incapaz de hablar en ciertas situaciones sociales, donde se espera que hable, como típicamente en la escuela, con los profesores o compañeros. Pero sí habla en otros sitios. Exacto. En casa, con la familia cercana, puede hablar perfectamente. No es un problema de lenguaje, no es que no sepa hablar, es que en esas situaciones sociales específicas simplemente no puede. Se queda bloqueado. Vaya. Queda clarísimo que la ansiedad se puede presentar de formas muy distintas, desde esos picos intensos del pánico hasta la preocupación constante del TAG o miedos muy específicos. Así es. Creo que lo fundamental, y que las fuentes recalcan, es reconocer cuándo esa ansiedad, que es una respuesta humana normal y adaptativa, cruza una línea. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando es excesiva, cuando es persistente, y sobre todo cuando causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en la vida social, laboral, escolar. O sea, cuando te impide vivir tu vida con normalidad. Muy claro. Y un último punto, que me pareció interesante de las fuentes y da para pensar. Mencionan cómo algunos síndromes culturales, como el ataque de nervios que se describe a veces en Latinoamérica, Ah, sí. pueden tener síntomas que se solapan con los del pánico, pero quizás con una expresión o un significado cultural particular. Interesante. Sí, nos deja pensando, ¿no? Más allá de los criterios diagnósticos que hemos visto, que son útiles y necesarios, ¿hasta qué punto la cultura en la que vivimos moldea cómo sentimos, cómo expresamos e incluso cómo entendemos nuestra propia ansiedad? Es algo para reflexionar.